La ley de Dios, camino perfecto. Salmo 119, versículo 1. Bienaventurados los de perfecto camino, los que andan en la ley de Jehová. Pocas personas y pocas veces comenzamos a hablar con Dios de la manera que el autor de este salmo lo hizo. Este salmo es la colección de pequeñas oraciones de un hombre que vivía sobre la tierra, pero colgado del cielo. Asumía las circunstancias tal como las providencias de Dios las ordena, pero en constante conversación con Dios. Todo el Salmo muestra a un hombre conversando con Dios de sus convicciones y experiencias en relación con Dios y los hombres. Su entendimiento de Dios, de sí mismo, del mundo en el que vivía y de las personas que le rodeaban era sumamente acertado. Su filosofía de vida estaba poderosamente fundada en la ley de Dios. Era un hombre firmemente convencido que la ley de Dios es el camino perfecto y que los que andan en ella son bienaventurados. Es con esta convicción que comenzó la serie de conversaciones que tuvo con Dios registradas en este salmo. Esta convicción se ve casi en cada versículo. Paralelamente, también estaba convencido de su insuficiencia para ajustarse de manera perfecta al estándar de vida marcado por la ley de Dios. Esa realidad se ve en las siguientes expresiones. Cómo deseo que sean ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Esta es una oración indirecta. Es uno de los que Pablo llamó gemidos indecibles. Es una oración en forma de suspiro. Su reconocimiento de su insuficiencia para corresponder al estándar de la ley de Dios también se ve en los siguientes versículos. Versículo 10. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Versículo 33. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Versículo 34. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Versículo 35. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Versículo 36. Aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. La convicción de que la ley de Dios es el camino perfecto y de que quienes andan en ella son bienaventurados, y la conciencia de su insuficiencia para corresponder perfectamente a su estándar era un motivo de oración constante. Debe serlo para todo creyente, a no ser que creamos que no necesitamos de la ley de Dios para nuestra realización o pensemos que podemos conformarnos a ella sin el obrar de Dios en nosotros y con nosotros. El término bienaventurado connota felicidad o fortuna. El término camino es un sinónimo teológico bíblico de conducta o proceder personal. En este versículo, camino incluye tanto el proceder como las normas que lo determinan. El versículo puede leerse: afortunados o felices los de perfecto proceder. ¿Qué es un proceder perfecto y de qué depende? Un proceder perfecto es uno que cumple todos sus deberes para el bien de todos, incluyendo el bien personal en todas las direcciones sin falta alguna. Un proceder así depende de una legislación perfecta, preestablecida, una legislación que regule las relaciones de los hombres según la dignidad natural o concedida a cada ser. Más claramente, una legislación que regule con justicia
las relaciones con el Creador, entre los hombres y con las demás criaturas. Una legislación perfecta solo puede ser hecha por un legislador perfecto que conozca todas las necesidades y deberes de todos y cómo satisfacer las necesidades y cumplir cada uno de los deberes que tenemos los unos para con los otros, de manera perfecta. La segunda parte del versículo menciona quién es el legislador y cuál es la legislación que marca el proceder perfecto y hace bienaventurados, felices o afortunados a quienes proceden o se conducen según su trazo. Ese legislador perfecto es Jehová y su ley es esa legislación perfecta. El nombre Jehová es la traducción de un tetragrama hebreo que connota aceidad, atributo del único ser autoexistente, autosuficiente, que no se debe a nadie y todo lo demás se debe a Él. El único ser perfecto, el único digno de ser llamado Dios, de quien depende todo lo demás. Este es el nombre con el cual Dios se identificó cuando llamó a Moisés a liberar la descendencia de Abraham de la esclavitud egipcia. Éxodo capítulo 3. Este es el nombre personal de Dios, Jehová, el que es en todo sentido de la palabra. Su ley es la única ley perfecta porque Él es el único ser perfecto, el único que legisla de manera perfecta. La ley de Jehová es el camino perfecto, por lo cual quienes andan en ella son bienaventurados, felices o afortunados. La ley de Jehová no es únicamente la parte que establece el estándar ideal marcado por Dios en el Decálogo para las relaciones de los hombres con Él entre sí y con los demás seres y cosas creadas. En este sentido, el único bienaventurado es el Señor Jesucristo, quien no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 22. El Señor Jesucristo es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, para quien la ley de Dios es su delicia de día y de noche, o de manera constante. Salmo 1, versículos 1 al 3. En este sentido, aparte del Señor Jesucristo, no hay nadie bienaventurado, por cuanto todos hemos quebrantado la ley de Dios y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Pero el Salmo 119, versículo 1, habla en plural, indicando que hay una forma de andar en la ley de Dios y ser bienaventurados. Es andando en la ley de Jehová que indica la ruta que debemos seguir como pecadores. Incluye las normas que debemos seguir de manera específica cuando faltamos a algún punto del estándar ideal, es decir, cuando pecamos contra Dios o cuando pecamos contra nuestro prójimo en forma particular. La ley de Jehová, amplia y estrictamente, es toda la legislación divina, cada norma establecida por Dios para cada asunto de la vida diaria, incluyendo las normas que nos indican cómo proceder con nuestro propio pecado y con el de los demás. La ley de Jehová ampliamente es la ley del Evangelio. Partiendo de este versículo y a la luz de la doctrina bíblica relacionada con él, podemos saber si somos bienaventurados y en qué consiste la desventuranza, cuál es la causa y cómo dejar de ser un desventurado. Si el versículo afirma que los que andan en la ley de Dios son bienaventurados, inversamente afirma que los que no andan en ella son desventurados o desgraciados. ¿En qué consiste la desventura? En no andar
en la ley de Dios. Esta es una desgracia porque quien no anda en la ley de Dios es un enemigo de Dios. Romanos 8, versículo 7. Su condición es una condición de muerte espiritual. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. ¿Cómo salir de esa condición desventurada? Andando en la ley de Dios en su forma amplia y estricta, es decir, andando conforme al Evangelio del Señor Jesucristo. Esa es la perfecta ley, la ley de la libertad. Santiago capítulo 1, versículo 25. Es andando según el Evangelio que los pecadores podemos recuperar la bienaventuranza. Después que el pecado entró en la naturaleza humana, el único hombre de camino perfecto en la forma ideal es el Señor Jesucristo. Los demás podemos serlo únicamente en la forma evangélica, andando en las normas del Evangelio, para lo cual necesitamos un nuevo corazón y el Espíritu de Dios morando y obrando en nuestro ser. Ezequiel capítulo 11, versículos 19 y 20. Esas bendiciones Dios las concede únicamente por los méritos de la sangre de su Hijo Jesucristo. Es únicamente por su mediación que somos perdonados y redimidos de la desgracia causada por nuestra desobediencia. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12. Así que arrepentíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos capítulo 3, versículo 19. Si encontró edificante esta exposición, por favor recomiéndela y compártala a sus familiares, amigos y conocidos. Es una manera sencilla de acercarlos a Dios, ayudarlos a comprender la vida y a vivirla conforme a la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al suscribirse a este canal, nos animará a seguir trabajando en el estudio y exposición de la Palabra de Dios con el fin de llevarla a otros corazones de la manera más sencilla y fiel posible.